Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar sobre la teoría cognoscitivista de Jean Piaget, epistemólogo, biólogo y psicólogo suizo, máximo representante de la psicología de la Escuela de Ginebra, creador de la psicología genética. Nació en una familia acomodada y culta. Su padre, catedrático de una universidad, siempre lo interesó en el trabajo intelectual. Una de sus principales influencias está en Henri Bergson. Este libro, La evolución creadora, específicamente es importante porque en él se plantea la fe como problema. Piaget dice, si Dios es definido como la vida misma y la explicación de todas las cosas, incluso el espíritu, lo puede hacer la biología, entonces la biología también puede estudiar el problema del conocimiento. Pero me falta un puente. ¿Cuál es ese puente? Bueno, después de varias reflexiones, Piaget considera que la psicología es la disciplina que puede ayudarle a cumplir ese objetivo. Empieza a formular la teoría del conocimiento basada en la investigación biológica, pero la concreta específicamente en el estudio de su génesis. Quiere abordar el problema del conocimiento desde la evolución genética. En ese momento viaja a Zúrich, en donde los trabajos de Freud y Jung están en auge. Él empieza a leer las teorías psicoafectivas, psicoanalíticas de Freud y asiste a algunas de las conferencias de Jung, pero desafortunadamente no encuentra en el psicoanálisis la respuesta a su problema del conocimiento. Él, desilusionado, regresa a Suiza y empieza a trabajar en un laboratorio haciendo pruebas, test, experimentos a niños pequeños. Se da cuenta que estos pequeños siempre cometen los mismos errores en las mismas pruebas. Los científicos titulares de esos experimentos consideran que esos errores son desagradables, que no sirven, pero Piaget los ve como una oportunidad de conocimiento. Se plantea una pregunta determinante para todo su trabajo. ¿El modo espontáneo en el que los niños construyen el conocimiento es paralelo al devenir del conocimiento científico? Los otros piensan que no se debe preguntar a los niños porque son ignorantes. Los adultos son los que les damos experiencias, información, guía, pero al contrario, Piaget piensa que no llegan en blanco, que debe de haber algo que les permita generar y construir el conocimiento por ellos mismos, que si bien es cierto que el adulto es importante en su desarrollo, ellos no pueden ser solamente un receptáculo vacío, debe haber algo más. En sus observaciones se da cuenta que generan hipótesis, y aunque esas hipótesis muchas veces son erróneas, conforme va experimentando, se van corrigiendo. Si corrige las hipótesis, si es capaz de generar nuevas conclusiones, entonces debe haber algo en su estructura cognitiva que se esté madurando, que se esté desarrollando. Él intenta descubrir cuál es esa estructura. Así que propone diferentes procesos que utilizan los niños para construir el conocimiento del mundo. El primero son los esquemas, que no son otra cosa que representaciones mentales que organizan todo el conocimiento que adquirimos a través de los sentidos. En un inicio, cuando somos muy pequeños, estos esquemas son más bien de comportamientos, actitudes físicas o actividades. Todo lo que hacemos en la infancia, que es muy simple, muy sencillo. Pero nuestra vida adulta ya nos deja tener esquemas mucho más complejos, como el concepto de justicia, el concepto del amor, cómo manejar un automóvil, cómo llevar la contabilidad de una empresa, etc. La asimilación y la acomodación son dos de los procesos más importantes. La primera ocurre cuando el niño incorpora nueva información a sus esquemas preexistentes. Y la acomodación se produce cuando el niño ajusta sus esquemas para adaptarlos a información y experiencias nuevas.
Esto de entrada parece un poco complicado, pero vamos a tratar de explicarlo con un ejemplo. Imaginemos que a la niña de la imagen se le da un martillo y se le da un clavo para que cuelgue sus dibujos en la pared. En primera instancia, la niña quizá no sabe usar el martillo, pero ha observado en sus padres que es un objeto que debe sostenerse, que se hace mover por el mango, que se golpea el clavo en repetidas ocasiones para poder colocarlo en la pared. Cuando reconoce cada una de estas acciones, adapta su comportamiento a un esquema que ya tiene. Lo asimila. Está asimilando la información nueva del martillo para poder utilizarla dentro de un esquema que ya conoce, que ya existe. Pero el martillo es pesado, entonces lo sostiene cerca de la parte superior, golpea demasiado fuerte y el clavo se dobla. Así que tiene que ajustar la fuerza de sus golpes. Estos ajustes reflejan su capacidad de modificar ligeramente su concepción del mundo, o sea, está acomodando esa habilidad, está acomodando la información para una nueva actividad. Pero para que el mundo tenga sentido, tenemos que organizar cognitivamente nuestras experiencias. Según la teoría piagetana, la organización consiste en agrupar comportamientos y pensamientos aislados en un sistema de nivel más complejo. Es como un perfeccionamiento continuo y es inherente a nuestro desarrollo. Por ejemplo, la niña que en inicio no sabe cómo usar un martillo o que tiene una idea muy vaga del martillo, también puede tener una idea sencilla sobre cómo emplear otras herramientas. Pero cuando aprende a utilizar una, relaciona sus usos y las organiza. Entonces es capaz de hacer planeaciones y es capaz de hacer inferencias sobre cómo funcionan otros objetos. El equilibrio es un concepto que propuso Piaget para explicar de qué manera los niños pasan de una etapa de pensamiento a la siguiente. Este cambio ocurre cuando los niños experimentan conflictos cognitivos, o sea, desequilibrios cuando tratan de comprender el mundo. Imaginemos un problema. Siempre que se nos presenta, es necesario que lo resolvamos. Al tratar de resolverlo, vamos a ir experimentando, vamos a ir intentando determinadas cosas. Si nos estancamos y no resolvemos el problema, el desequilibrio continúa. Pero cuando logramos superarlo, llega un balance intelectual, es decir, recuperamos el equilibrio. Entonces el equilibrio nos permite pasar de una etapa a otra, pero ¿cuáles son esas etapas? Bueno, Piaget considera que son 4 y cada una es más compleja que la anterior. La primera es la etapa sensoriomotriz, que va del nacimiento a los 2 años aproximadamente, donde los niños muestran curiosidad intensa del mundo que les rodea, pero su conducta, como su nombre lo indica, está dominada por las sensaciones y por sus acciones. Lo que ven, lo que miran, lo que ven, lo que oyen, con lo que pueden mover, con lo que pueden tocar. La etapa preoperacional va de los 2 a los 4 o 5 años. Algunos otros autores consideran que llega hasta los 7 años. En esta, el pensamiento del niño es mágico y egocéntrico. Creen que la magia puede producir los acontecimientos, creen que los cuentos de hadas son reales y les resultan atrayentes. Es tan egocéntrico que solamente se interesan en aquello que satisface sus necesidades. Empiezan a interpretar o a representar el mundo que les rodea, hacen garabatos y ellos piensan que son letras, que son un cierto tipo de lenguaje, hacen retratos de sus padres, de sus cuidadores, de sus mascotas, de sus juguetes, y aunque nosotros vemos que son garabatos, ellos están orgullosos de ese trabajo porque lo consideran como
una representación fiel. No les interesa tanto la perfección, pero para ellos es importante. Las cosas son tal cual ellos las ven. En la etapa de las operaciones concretas, que va de los 7 a los 11 años más o menos, el pensamiento del niño es literal. Puede comprender que 8 más 11 es 19, pero la formulación abstracta, como la de una ecuación algebraica, ya sobrepasa su captación. Incluso una multiplicación complicada tendría que tener la hilera de los objetos, llenar los huecos e ir contando objeto por objeto hasta obtener el resultado. Todavía no es capaz de imaginar lo que no tiene presente, lo que no tiene de manera concreta. Es muy difícil que él pueda resolver problemas verbales, problemas que implican la lógica. Y la etapa de las operaciones formales, en el nivel de la adolescencia, porque aparece entre los 13, 14 años, el niño, el joven, es capaz de realizar inferencias. Es la etapa de las facultades superiores de los seres humanos. Aquí ya el pensamiento es formal, es lógico, puede imaginar objetos que no tiene al alcance, puede empezar a comprender expresiones algebraicas. En el nivel adulto es capaz de realizar altas abstracciones y de actuar en consecuencia. Es la etapa más compleja. Hay algunas investigaciones que apuntan a que no todas las personas alcanzan la etapa de las operaciones formales al mismo tiempo. Incluso hay adultos que parecieran no haber llegado a esa etapa a pesar de que rebasan los 30-35 años. Eso depende mucho también del tipo de vida que tengan, de las experiencias que hayan tenido en su infancia y cómo sus esquemas cognitivos se vayan desarrollando y cómo vayan madurando esas estructuras. Una de las críticas importantes a la teoría de Piaget es el hecho de estimar la competencia de los niños. Investigaciones recientes demuestran que algunas habilidades surgen mucho antes de lo que Piaget pensó, pero otras también surgen mucho después. Es decir, no hay un consenso entre cuándo puede aparecer una habilidad y otra. También se puede educar a los niños para que razonen a un nivel más elevado, aunque Piaget pensaba que este aprendizaje era superficial e ineficaz. También otros investigadores han logrado comprobar que se les puede enseñar a razonar a los niños, por ejemplo, pasarlos de la etapa operacional a la concreta mucho antes de lo que las investigaciones de Piaget estiman. Hay mucho más que saber acerca de Piaget, es cierto, pero por el momento vamos a dejar aquí. Si tienen alguna duda, por favor coméntenmela para que yo pueda hacer lo propio y comunicarme con ustedes. También revisen la actividad que se les solicita y el quiz de este tema también se los voy a estar subiendo a sus grupos. Hasta luego.